Hoy 2 de enero, curiosamente la reflexión del día compagina con el suceso, ¿no?, de este temblor que hubo en la mañana y nos da la enseñanza. La naturaleza nos enseña cómo funciona todo, ¿no?, todo el universo. Y aquí me recuerda que en el temblor de los más drásticos, en el 85 creo fue, ¿no? 85. Ahí aprendimos que si tembló de la misma magnitud, ¿por qué no todos los edificios se cayeron? Y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se supone que alguien que tiene esos cimientos bien hechos, pues no va a pasar nada. Van a pasar temblores, van a pasar problemas, vicisitudes, infinidad de cuestiones que ya tienes fortaleza. El cuarto paso nos habla de los dones de Dios, pero nadie habla de los dones de Dios. Es sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Esos son los dones de Dios. Cuando estás consciente de que tienes esos dones que Dios te dio, pero no te das cuenta, eso es un despertar espiritual, darte cuenta. Esa es la explicación más concreta, ¿no? Por eso la promesa dice de pronto, así. Va a pasar posiblemente muchos años, pero va a llegar ese día donde te das cuenta, ¿no?, de la realidad y empiezas a ver que mucha gente tiene una sobriedad muy precaria. El primer paso lo dice pues textualmente, ¿no? Dice que es muy poco el provecho que obtendrá el alcohólico que ingrese a Alcohólicos Anónimos mientras no acepte su devastadora debilidad y sus terribles consecuencias. Su sobriedad, si es que la logra, así lo dice, será muy precaria y nunca de los nunca se alcanzará la verdadera felicidad. Y empiezas a ver que ahí está relativamente este núcleo, ¿no? ¿Cuánto alcohólico todavía no dice que Alcohólicos Anónimos te promete una vida útil y feliz? Eso no es cierto, eso nunca ha sido escrito. El primer paso dice que vamos a hacer unos cimientos para edificar una vida útil y feliz. Nadie te puede otorgar una vida útil y feliz, a veces ni nosotros mismos, compañeros. Y hay personas que creen que su pareja tiene la obligación de hacerla feliz, ¿no? Y aquí aprendemos precisamente que los seres humanos nos dan lo que son, o lo que tienen, no nos dan lo que merecemos, porque lo que merecemos nos lo tenemos que dar nosotros mismos. La sobriedad es un término que yo desde el inicio me llamó la atención, ¿no? Tenía muchas dudas desde el principio. Yo sabía que no era simplemente la abstinencia y que el siguiente paso era la sobriedad emocional, porque cuando tú no tienes una sobriedad emocional, vas a volver a beber. No hay cierre. El quinto capítulo dice textualmente que si nos arrepentimos de lo que hemos hecho, seremos perdonados, pero si no nos arrepentimos, seguramente volveremos a beber. Y eso es algo que con el tiempo, pues hay gente que se la puede llevar pues, toda su vida así, ¿no? Una sobriedad precaria. Nada más lo necesario, como la poesía de Wilbur Rees que dice, compro $3 de Dios, ¿no? Compro $3 de Dios, que no sea lo suficiente como para que me robe el sueño o tome el control de mi vida. Y así empezamos con Alcohólicos Anónimos. Cuando realmente te entregas, empiezas a ver la realidad, no lo que escuchas o lo que dicen todos los demás y más los de antaño, ¿no? Que todos dicen lo mismo. Y ellos creen que porque dicen lo mismo del que dice que tiene un programa, dicen, pues si yo me aprendo lo que él dice, eso es un programa. Y empiezas a ver que ahí está la confusión. Cuando empiezas realmente a entender que te preocupas en los cimientos porque sabes que vas a edificar esa fortaleza, ¿no? Interna y externa. Sabiduría es saber qué hacer con lo que sabes. Porque el que tiene precisamente la ignorancia tiene miedo. El miedo está fundamentado en lo que no conoces o en lo que no sabes. Y empiezas a ver cómo esos dones empiezan a fluir, ¿no? Consejo. No es dar consejos como muchos creemos, ¿eh? No. De eso abundan los padrinetes que se la pasan
dando recetas de cocina y ellos no las practican. Consejo es que recibas los consejos, no solo que los des. Y decía el gran Mark Twain, no, Oscar Wilde decía que si los consejos sirvieran para algo, la gente los prohibiría, ¿no? Como el voto, decía por ahí, que si el día que el voto funcione para algo, lo van a prohibir. Y empiezas a ver que así funciona todo, ¿no? Los consejos solo sirven para pasarse. Es como yo les he dicho, ya no pases el mensaje, güey, ya quédate con él. El mensaje era para ti, no para que lo andes pasando. Ese güey le va a llegar su momento. No con palabras, con situaciones. Ese es el mejor mensaje. El mensaje hablado, ni a Bill le funcionó, compañeros. No, ¿cómo? No le funcionó. Fue Evie Tromonton Thatcher y le transmitió el mensaje y él siguió viviendo. Él siguió bebiendo. El verdadero mensaje le llegó en el libro de las variedades de la experiencia religiosa. A mí me gusta mucho la parte donde dice, y llegará el día donde sanarás, así dice, y desarrollarás una tarea en la que nunca habías ni siquiera imaginado. Y es cuando se colapsa tu vida, ¿no? Yo en lo personal, a mí ese libro fue realmente una guía, una brújula de mi vida. Esa parte tan hermosa que menciona, ¿no? Como una imploración. Cuando dice, Dios mío, o condéname, o sáname, o condéname o sáname, pero libérame. Y empiezas a ver que hay quien tiene ya esa necesidad imperiosa de cambiar de vida, ¿no? El alcohol es hermoso. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo nunca voy a hablar mal del alcohol. Él estuvo conmigo en lo mejor y en lo peor. En lo peor, en la realidad, pues duré bastante tiempo cuando se hizo crónico mi alcoholismo, de diario. Y no me gusta a mí dramatizarlo. Yo en realidad, mi objetivo de beber a diario era para dormir. Yo no buscaba la farra, ni la fiesta, ni la sensación. Dicen que las 3 primeras copas tienen un orden divino. La primera te da alivio, la segunda te da olvido, y la tercera quiere buscar lo de la primera. Y ahí te la llevas. Son nomás 3. Pero nosotros queremos repetir la sensación de las 2 primeras, y allí es donde entra ya la enfermedad, ¿no? Cuando empiezas a ver el concepto de los cimientos, que son los 12 pasos, hay un orden como todo. Los pasos de acción son 3, 6, 9 y 12, números espirituales. El mismísimo Nikola Tesla lo mencionaba. ¿Qué función tiene el 3, el 6, el 9 y el 12? El 3 significa creación, el 6 vibración, el 9 significa conciencia superior, y el 10avo tiene un término pero hermoso: ciclo completo, orden divino, perfección y finalización. Qué hermoso, ¿no? Hay que ponerlo al libro ese, padrino. Eso no lo había dicho hasta ahora. Me vino a la cabeza. Es cierto, pero ¿qué tanto puedo yo entender la importancia de esa honestidad, no? Porque la honestidad, compañeros, durante años se ha malinterpretado. Sé honesto con los demás, y que caíste porque no eres honesto. No, güey, la honestidad solo se practica con Dios. Porque solamente Dios sabe si eres honesto. Porque dicen los alcohólicos, sabemos lo que estás pensando. No, los alcohólicos no saben. El único que sabe es Dios. Porque ahí empiezas a diferenciar honestidad e integridad. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo hablo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de lo que yo hago en mis actos públicos, e integridad habla de lo que yo hago cuando nadie me está mirando. Ahí está la verdadera práctica del programa, cuando nadie te está mirando. Cuando ya empiezas a ver realmente esa responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de hacer felices a los demás y de no dañar a los demás. Porque mucha gente sigue dañando inconscientemente, compañeros. Adoptan el grupo y dejan a la familia.
y se hacen realmente candiles del grupo y oscuridad de su casa, ¿no? Gente que deja toda su vida y que cree que está haciendo bien, cuando en realidad está desaprovechando la segunda oportunidad. Y llega un momento donde te ves al espejo y realmente dices, ¿qué hice en Alcohólicos Anónimos? ¿Qué obtuve? ¿Qué tanto me benefició? Porque toda dependencia tiende a ser malsana. Toda dependencia por naturaleza tiende a ser malsana. Porque este tipo de vida, pues no existe, compañeros. No existe. Los principios estoicos y los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos tienen mucha similitud. Y esos principios no son reales, son ideales. Porque si no los ves en las demás personas, andas diario batallando. ¿Y cuando los ves en un grupo? No hablar mal del prójimo. ¿Te imaginas que dejes de los alcohólicos dejen de hablar de los demás o de los grupos? Comparaciones, divisiones, las manifestaciones del ego. 5. Comparación, división, competición, razonamiento intelectual y exigencia. El que no es humilde exige que los demás sean humildes. Y un humilde nunca ha nacido, mucho menos que esté en Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es un humilde? El que no le pide humildad a los demás. Yo dudo que exista en todos los ámbitos alguien que no le pida a los demás lo que él no da, ¿no? Esa cimentación, pues dice por ahí en el 6º capítulo, nos menciona que no debemos de escatimar en la arena, en cemento y los materiales necesarios, ¿no? Es la verdad, o sea, la comparación de la cimentación significa fortaleza, fuerza. Son los principios de los francmasones. Bill W. fue francmasón nivel 33. Y él mencionaba las mieles de Alcohólicos Anónimos, pero escondidito él metía los principios básicos de los masones, que es precisamente salud, fortaleza y unidad. Cuando una persona tiene fortaleza, puede soportar cualquier temblor, porque tiene cimientos, ¿no? Como dice el quinto capítulo, que si un compañero nos ofende, debemos de decir, Dios mío, está enfermo el hijo de toda su puta madre, ¿para qué me enojo? Y si es cierto, ¿no? Cuando vas a una cantina y un borracho te insulta, dices, pues está pedo, güey, pero tienes fortaleza, ¿no? Esa es la fortaleza que no describimos. Decía por ahí el gran Silvestre Stallone, mencionaba que la vida te pondrá de rodillas y así te quedarás si tú se lo permites. Y no importa lo fuerte que golpees tú, importa lo fuerte que te golpean y seguir avanzando. Porque la vida nos va a golpear a diario, compañeros. Esas supuestas pruebas de ácido son diario. Yo no existe un día donde no esté así de entrar en controversia. No existe un día. Y tú andas bien, pero como que realmente esas pruebas están latentes en el diario vivir y empiezas a aceptarlas, ¿no? Personas que en realidad se fortalecen, que realmente se entregaron al programa, indagaron, cuestionaron los principios, mencionábamos ahorita, los principios espirituales y los valores terapéuticos, que supuestamente eso venimos a aprender en cada psicoterapia. Primer paso, percepción. Segundo paso, capitulación. Tercero, decisión. Cuarto, introspección. Quinto, confesión. Sexto, sumisión. Séptimo, humildad. Octavo, inventario. Noveno, restitución. Décimo, restauración. Onceavo, espiritualidad. Y el 12avo, caridad. Y es lo que me fortaleció bastante, ¿no? No es simplemente escuchar esos pinches historiales pedorros y enfadosos que no me dejaron a mí nada, compañeros. Yo no aprendí nunca nada de una historia. Nunca. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una capacidad, una vibra, un ritmo que no te satisface. Todos estamos dañados del sistema límbico
de compensación, ¿no? Y yo no me satisfizo eso de escuchar historias que la verdad, pues la mayoría son inventadas, compañeros. Inventadas. Yo siempre he dicho que admiro a Manzanita, con 50 y tantos años, es el más viejo de aquí de la barca y nadie lo sabe. ¿Y qué él ha gozado? Ha gozado su vida consumiendo y pegado a los principios, porque nunca se apadrinó, nunca tuvo una guía que le dijera, mira, si no quieres leer los 12 pasos y crees que no puedes practicarlos, mete los 36 principios en una licuadora, decía el doctor Bob. Pero los principios reales son los principios espirituales éticos, y son 3 nada más. Esos son los cimientos. Primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo, no mentirás. Ahí está la solución, compañeros. Hemos llenado de mentiras todo este concepto, y la verdadera recuperación es cuando dejas de mentir. Si dejas de mentirte a ti, dejas de mentirle a los demás por automático. Y si dejas de mentirle a los demás, dejas de mentirte a ti. Y dice el tercero, que puede ser el más importante: respetarás la vida, tanto la propia como la de los demás, ¿no? Dios te dio una vida, no te dio la vida para que te hicieras un maldito borracho, asqueroso, infeliz, decrépito, zángano, irresponsable. Y empiezas a ver que esto es verdaderamente un tema que me llegó, ni sabía, no la había leído la reflexión en la mañana, ahorita que la empezó a leer el coordinador. Recordé que esos temblores nos enseñan, ¿no? Que quien está bien cimentado, no pasa nada. No pasa nada. Eso es la fortaleza de los estoicos. Cuando ya eres una persona que no te mueve nada. Que se murió fulano, pues te estaba tardando el hijo de su puta madre, pues todos nos vamos a morir, ¿no? Y eso es algo que es muy criticado, como que alguien cuando va a un velorio y que no llora cuando fue su padre o su hermano, eso, esa persona tiene fortaleza, está bien con su conciencia. Llora el que le remuerde la conciencia, el que hizo un daño. Porque cuántas veces no pasaba que llegabas admirando al que se murió, ay, era re bueno, era bien buena onda, y ya después era un hijo de su puta madre bien hecho, y hay que decir lo que es, ¿no? Porque mucha gente aspira nada más a una cosa, compañeros, mucho ojo. Muchos alcohólicos quieren que inclusive en su epitafio diga, y murió sobrio, en lugar de que diga, y murió feliz. Yo ya estoy viejo, pero cuando esté más viejo, yo no quiero parecer sabio, yo quiero parecer feliz. Es como el tema, gracias, tolerancia, feliz 24 horas.